Ahora sí, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar todo lo que es el tema de gráficos. Vamos a hacer un tallercito cerca a los gráficos y vamos a hacer todo el proceso para el diseño de un gráfico y cómo es el proceso cuando le vamos a cambiar los colores, el fondo, todo eso. Entonces, la idea es que conozcamos un poco, yo sé que algunos ya han trabajado sobre los gráficos, pero vamos a trabajar sobre todos los tipos de gráficos que podemos hacer en Excel. Entonces, en el tema 3 se llama así gráficos y el taller se llama así taller 3. El taller 3 no es un archivo Excel como ya lo hemos venido descargando, sino que es un documento PDF donde están todos los pasos para lo que es el gráfico. ¿Listo? Entonces, antes de empezar el taller, vamos a hacer la explicación acá un poco sobre lo que es el tema de gráficos. Bueno, entonces, ustedes antes han trabajado gráficos, han hecho gráficos en lo que han trabajado en Excel. Cuéntame un poco. Pues, yo cacharreo gráficos cuando les toca hacer uno como los informes, que hace uno así Ujú. como los indicadores, pero eso ya está como para completar información. Entonces ellos Sí, automáticamente pues se van haciendo. Y por ahí cuando uno tiene que presentar así como un porcentaje o algo que uno hace la torta ahí como para que quede el porcentaje y eso, pero ahí más o menos sí. cacharreo. Listo. Bueno, ¿cuáles han sido los problemas que se les ha presentado cuando elaboran gráficos? A ver, por ejemplo, no sé si de pronto cuando seleccionan los datos no les carga. Bueno, cuéntame un poco aquí para indagar un poco sobre esto. Todos han manejado gráficos, aquí están las cuatro chicas. O alguien que no ha hecho un gráfico en Excel ni nada. Por acá los veis, bueno, acá me está escribiendo Ana. Me dice que sí, pero ya todo está parametrizado. La idea es saber cómo se hace, sí. ¿Cómo se hace? O sea, lo que me dicen Fanny y Ana es que lo hacen a través de una plantilla, ¿cierto? Que ya tienen una plantilla donde solo es cambiarle los datos y eso. Bueno, entonces, les cuento un poco aquí para nosotros, ¿por qué hacemos gráficos? ¿Cierto? Entonces, la idea de cuando nosotros hacemos un gráfico es porque es la manera visual de representar una información. O sea, nosotros tenemos unos datos para no mostrar siempre la tabla, entonces es más fácil. Yo creo que viene un poco de la parte de aprendizaje visual o que es que nosotros cuando vemos un gráfico entendemos más fácil la información, ¿cierto? Entonces, siempre los gráficos nos ayudan a comprender la información. ¿Qué es la información? Son los datos que se representan a través de este tipo de gráficos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven información en gráficos, digámoslo, cuando estábamos en pandemia, si ustedes veían siempre, nos pasaban los datos de manera gráfica, o sea, siempre nos decían hay tantos casos de COVID, hay tantas personas muertas, hay tantas personas en el hospital, ¿cierto? Y siempre nos mostraban como esa parte gráfica, visual, muy bonita, muy bien representada para que las personas identificaran a qué les estábamos haciendo referencia. Entonces, siempre cuando nosotros mostramos un gráfico es para mostrar a otra persona esa información, ¿cierto? Entonces, yo hago un gráfico porque otra persona quiero que vea, quiero que entienda cuál es esa información y quiero que pues sea muy fácil, tan fácil que no necesite yo explicarle y que él entienda, este porcentaje corresponde a esto, este valor corresponde a esto, ¿cierto? Entonces, que esas personas entiendan
de fácil manera cómo están representados los datos. Entonces, por eso nosotros elaboramos un gráfico. Entonces, los gráficos son las herramientas que más se usan en Excel para todo lo que es la presentación de informes y toda esta parte. Y pues a veces es fácil interpretarlos. Hay diferentes tipos de gráficos. Si ustedes recuerdan, hay gráficos circulares que también se les llaman tortas de barras, hay gráficos de columnas, hay gráficos de, por ejemplo, histogramas, hay gráficos lineales, hay diferentes tipos de gráficos que esto nos ayudan a representar más fácil la información. Depende de la información que yo tenga, también es importante ese gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchos datos, no lo voy a colocar todos esos datos dentro de una torta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se me va a dividir tanto esa torta o ese círculo que no voy a entender a qué porcentaje hace referencia. Si yo de pronto tengo muchos datos también en una tabla, entonces yo te voy a tratar de resumir esa información y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta clase. Cómo seleccionar el tipo de gráfico adecuado, también cómo insertarlo desde cero. Entonces ustedes me dicen, yo tengo una plantilla, pero esa plantilla siempre la está allá y yo lo único que hago es cambiarle los datos. Pero pasa que a veces se les borra la plantilla, se les mueve el dato, entonces esos gráficos va a quedar por allá diferente y a veces no identificamos muy bien por qué pasan esas cosas. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí ya hablamos un poco, ¿cuáles son los objetivos de un buen gráfico? Entonces, un buen gráfico es fácil de explicar visualmente, ¿cierto? Entonces, yo no necesito de hacerle tanta descripción para explicar los elementos de un gráfico, entonces que sea muy fácil de explicar. Eh, Tiene que ser atractivo a la vista. Entonces, el gráfico siempre se caracteriza porque tiene muy bonitos colores, porque algunos tienen imágenes, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que también dedicarle tiempo al diseño del gráfico, al diseño de la parte visual, no tan solo a representar los datos, sino a la parte visual de ese gráfico. O sea, si yo le coloco ese color amarillo, chinchoso, y lo voy a proyectar en el video bien, entonces se va a ver muy cargada la información. Si yo entonces tengo un círculo o un gráfico circular y tengo amarillo, verde, todos colores fosforescentes. Entonces ustedes imagínense esa escena viendo por ejemplo, 15 minutos ese gráfico. Entonces las personas terminan con dolor de cabeza, no me ponen cuidado al gráfico. Entonces siempre los gráficos tienen una muy buena gama de colores, siempre tratamos de usar colores cálidos. Ahorita Excel es muy bueno porque él me ayuda a seleccionar como esa gama de colores y yo también puedo colocarle alguna gama de colores si es en caso de que lo que quiera. También puedo insertarle una imagen que me acompañe en la gráfica y eso también es muy bueno de usar. Entonces, siempre los gráficos tienen unas partes, entonces siempre es bueno insertarle los títulos al gráfico, los títulos, este gráfico es de tal cosa, este gráfico es de tal cosa, esta parte son las cantidades, esta parte son las columnas, son los meses, entonces es muy importante que el dato esté identificado con alguna etiqueta que nosotros ya de pronto las hemos usado. Si estoy hablando de números, entonces, estas son las ventas del año, las ventas del trimestre. Entonces, tratar de que mi gráfico también quede muy bien explicado y que queden con todas sus partes. Entonces, aquí, ay, sí, bueno, se me salió. Entonces, aquí ya vemos algunas partes que tienen los gráficos que nosotros las debemos cumplir. Entonces, el gráfico con todas sus partes, tiene un título, ¿cierto? Tiene un título. Ese título siempre debe ir, pues, de manera corta, explicando qué hace, para qué es este gráfico, ¿cierto? Entonces, el gráfico de la nómina de enero. Entonces, el gráfico yo leo y enseguida sé que vamos a tener sueldos y vamos a tener empleados, pero él también tiene unos títulos en los ejes, que en este caso es el sueldo y los empleados que hacen parte de este gráfico. Y
yo los identifico. Entonces, si ustedes recuerdan, esto es como un plano cartesiano, este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Entonces, en el eje de las Y están todo lo que son las columnas, hacia arriba es lo que me completa la columna, y en el eje de la Y es el que me completa la serie, ¿sí? La serie. Entonces, aquí en este gráfico tengo los sueldos, que son todo lo que me rellena la columna y lo que me hace crecer las columnas, y tengo los empleados, que es lo que me hace crecer las series, ¿cierto? A estos datos se le llama, a estos campos se le llaman datos, y a veces yo los puedo identificar acá en un ladito con una etiqueta. Señora Luzbey. Qué pena, profesora. ¿Usted estaba haciendo alguna presentación? Sí, No veo nada. ¿todos ven o no? Yo sí veo. Yo sí veo. Luzbey, revise porque no puede ver. Es mi conexión, entonces. Sí, señora. Bueno, continúe. Qué pena, gracias. Listo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un gráfico, entonces ese gráfico está sobre algo que a eso se le conoce como área del gráfico, y trae también algunas líneas de división que a veces yo se las puedo quitar o se las puedo dejar ahí. Entonces, estas son como las partes principales de un gráfico. Ustedes tienen diferentes tipos de gráficos. Entonces están los gráficos en columna, los gráficos en barras, los gráficos lineales, los gráficos circulares, los gráficos de área, ¿cierto? Que son lo que de pronto tenemos acá representado, y los de dispersión, que son varios punticos, y ahorita vamos a ver un poco este tipo de gráfico a qué hace referencia. Y vamos a ver algunos pasos para insertar los gráficos. Entonces, siempre para nosotros insertar un gráfico debemos tener una tabla de datos con los datos, que es importante que esa tabla esté muy bien organizada, que no tenga columnas combinadas y que los datos estén todos en una misma celda. También tenemos que tener, pues, después de que tengamos la tabla, la seleccionamos y vamos a la pestaña Insertar, que es donde nos aparecen todos los gráficos. Voy a abrir por acá mi Excel y voy a acá, insertar. Entonces, después de que yo ya, aquí en esta parte están todos mis gráficos, y yo lo puedo ampliar acá desde esta parte. Perdón, acá de esta parte, yo puedo ampliar, bueno, es que no tengo datos para usar. Yo puedo sacar otros tipos de gráficos, y aquí tengo como los más comunes, o de pronto los que más se usan. El gráfico de columnas, el gráfico circular, el gráfico de barras, el gráfico lineal, pero si yo lo inserto, ahorita lo vamos a ver, tengo otro tipo de gráficos. Y importante es que yo seleccione pues el tipo de gráfico que voy a usar. Si de pronto no seleccioné ese y quiero otro, también lo podemos hacer. Aquí hay algo que se llama mini gráficos, que son algo nuevo en Excel, que se pueden hacer gráficos dentro de una celda. Entonces son gráficos pequeñitos que van dentro de una celda, y ahorita también un poco les voy a enseñar esta parte. ¿Listo? Entonces, en el tallercito que vamos a hacer, vamos a trabajar primero algunos ejemplos de cuáles son esos tipos de gráficos por columnas. Entonces vamos a hacer, yo les voy a ayudar con el primero, y ustedes van a ayudar con el resto, y yo les voy explicando un poquito cada paso, ¿vale? Entonces, con el primero vamos a colocar acá en la tabla que se llame mes, y aquí días de lluvia. Pónganme atención acá y luego ya lo hacen ustedes. Enero, febrero, vamos a hacer todos los 12 meses. Acuérdense que esto ya lo vimos, cómo hacemos la serie hasta diciembre. Y aquí vamos a colocar días, de cuántos días ha llovido en enero, digámosle que muy poquitos, 10, que en febrero llovió 8, que en marzo llovió, digamos acá sí fueron muchos días lloviendo. Acá, no, es que Profe, fueron. pero en la presentación, en la hoja de Excel, no se ve que estés escribiendo.
¿No se ve que está escribiendo? Ya, sí, aquí está ¿Se escribiendo. ve la hoja sola? Para mí sí se ve. Es que es como la conexión de pronto de A mí ustedes. también. Bueno, voy a inventarme acá otro papelito para no demorarme tanto. Entonces aquí ya tengo la tabla. Yo voy a agregarle un borde para que no se vea así como sola. Ya tengo la tabla normal. Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionamos todos los datos y le digo insertar y le digo gráfico. Entonces en este primer ejemplo vamos a insertar un gráfico de columnas. Yo puedo insertarlo desde acá o le puedo decir aquí y le inserto. Entonces aquí me aparecen gráficos recomendados. Él me hace una recomendación de algunos con la información que tengo. O yo le puedo decir acá todos los gráficos y acá encuentro otros tipos de gráficos, de columna, lineal, circular, de barras, de área, y están todos, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo escoger cuál de columnas hay. Hay columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, columnas en 3D y así sucesivamente. Entonces yo voy a insertar uno de columnas normalito, pero que sea en 3D. Y voy a insertar este que está acá. ¿Listo? Entonces aquí ya me aparece la información. Entonces recuerden las partes del gráfico. Tenemos el título, pero si ustedes ven en este caso, no nos aparece nada en el eje de la Y ni en el eje de las X. Entonces, ¿cómo insertamos las partes al gráfico? Le damos acá en el más y le damos acá donde dice títulos de eje. Y aquí ya me aparece. Entonces acá yo le cambio, estos son los días de la lluvia y estos son los meses. Con doble clic cambiamos esto, los meses, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, cada vez que nosotros insertamos algo en Excel, él me crea nuevas herramientas. Entonces acá se nos aparece una pestaña que se llama diseño de gráfico o en algunos casos se llama herramientas de gráfico, donde aparecen todas estas herramientas. Diseño rápido, cambiar colores, tipo de gráfico. Entonces si yo le quiero cambiar el tipo de color, si yo le quiero agregar un modelo diferente, entonces aquí están los diferentes modelos de gráfico, ¿sí? Si de pronto yo quiero que yo ya no quiero estos gráficos, sino quiero cambiar otro, entonces aquí dice cambiar tipo de gráfico y yo lo puedo cambiar por otro, por uno circular, por uno de barras, cualquiera. ¿Listo? En este caso lo vamos a dejar así. Algo también importante y es que en estos gráficos de barra los podemos colocar con algo que se llaman etiquetas de datos. ¿Qué son las etiquetas de datos? Son los numeritos de cada valor que corresponde a cada mes o a cada serie sobre la columna, ¿sí? Y aquí, bueno, acá ya se me habilitó esto, pero ustedes si le hacen doble clic al gráfico, aquí nos aparece formato de área. O sea, aquí dentro del gráfico me aparece para cambiarle otros tipos de cosas. Entonces, para cambiarle el relleno, para cambiarle el borde, para cambiarle el tamaño de las etiquetas, el tamaño del gráfico. Y aquí tenemos más propiedades de los gráficos, sombra, iluminación, bueno, más cosas de la parte de diseño. Y cada vez que si yo le hago clic, doble clic en el área, pues me aparece formato de área. Si yo le hago doble clic a las columnas, entonces él me aparece formato de punto, de columna o de datos. ¿Sí? Entonces aquí depende de donde yo le haga doble clic al gráfico, él me aparecen esos datos. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar que hagan este primer gráfico y vamos a darle como otro formato. ¿Listo? Me avisa cuando ya.
¿Cómo van? ¿Listo? Hola. Profe, yo apenas lo estoy haciendo porque estoy es como adivinando porque que la imagen se congeló cuando tú estabas dictando la clase. Pero te veía que decía yo que los gráficos no se veían. Y no se les ven, voy a dejar que compartir y volver a compartir, a ver. O sea, yo ya lo veo que está realizado, pero no lo vi cuando lo estabas haciendo, porque la imagen se me congeló. Ay, es el problema seguro de internet. Bueno, lo bueno es que ahí en el video queda grabada la explicación. Pero pueden ir haciendo la tablita y ya les explico nuevamente cómo insertar el gráfico. Los Sí, ya números me los números se los inventan. Cuando ya la esté, entonces usted mira, selecciona toda la tablita, va a la pestaña Insertar, busca aquí gráficos en columna. Lo puede insertar por acá o le puede dar acá en la flechita e inserta acá donde dice todos los gráficos, el gráfico en columnas. Y le haces aceptar. Acá en el más, ustedes también encuentran otro tipo de herramientas. Por ejemplo, a mí casi no me gusta incluirle tantas cosas porque si no recargamos mucho el gráfico. Pero, por ejemplo, si yo quiero incluirle la tabla de datos, aquí aparece la tabla de datos. Aparece, por ejemplo, la leyenda, que es lo que está aquí al lado, que son las etiquetas a los datos. Y o aparece una línea de tendencia que también se la puedo colocar al gráfico. Entonces acá, pero si ustedes ven que cada vez que nosotros insertamos algo, pues el área del gráfico va a ser más pequeña. Entonces a mí me gusta insertarle como las cosas que son como más necesarias, que son como las etiquetas a los datos, los títulos a los ejes y el título principal. ¿Listo? Por acá me escriben, no me salen los meses con letras, sino con números. Yo ya terminé. Mm, sí, es muy fácil. Los números, ¿cuáles? Los números son los que están, los meses son los que tenemos acá. Los números son los días de lluvia. Importante, por ejemplo, cuando ustedes le dan clic al gráfico, ven qué es lo que está seleccionado en el gráfico. Entonces aquí aparece. En moradito nos aparece lo que tenemos en el gráfico, que son los meses. Acá en azul nos aparecen los datos, ¿cierto? Si en algún caso yo ya no quiero que, yo me equivoqué y en julio no llovió tanto, sino solamente llovió 6 días, yo lo puedo cambiar y veo de una vez el cambio dentro del gráfico, veo de una vez el cambio dentro de ese gráfico. Entonces así nosotros podemos modificar el gráfico según corresponde la imagen y no tengo que ir a cambiar los datos y luego insertar el gráfico, sino que él se cambia completamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero darle a estos valores colores diferentes, por ejemplo, resaltar el mes que más llovió, entonces yo le doy clic, por ejemplo, en mi caso en septiembre, me voy aquí al baldecito de relleno, le digo yo a septiembre, vamos a colocarlo de azul, ¿cierto? Que fue el día que más llovió. Entonces así yo puedo cambiarle como los colores al gráfico en diferente. Otra forma, por ejemplo, yo puedo insertarle una imagen al gráfico. Entonces aquí dentro de la columna, yo puedo decirle, ya no quiero que sea, aquí sale, mira, relleno sin relleno, relleno sólido, relleno en degradado, que es como aquí en degradé, relleno con imagen y textura es para insertarle una imagen. Entonces acá yo le digo insertar imagen, puedo buscar una imagen desde archivo. Muéstrame a ver si tengo por acá una imagen. Acá siempre me gusta guardar como logos para podérselos insertar.
Entonces aquí, por ejemplo, mire, ya inserté, bueno, se ve un poco chatico porque el gráfico quedó pequeñito, pero ahí queda la imagen. Entonces ustedes pueden insertar una imagen, digamos, y cuando ustedes cambien el gráfico, digamos acá 20, voy a cambiarle aquí, que sea, digamos, 10, ¿sí? Entonces él cambia igual de tamaño la imagen. Y así sucesivamente le podemos cambiar cualquier parte, por ejemplo, colocarle un borde, una transparencia. Aquí ya son cosas de diseño que ustedes, claro que esto lleva dedicación, cambiarle el gráfico, volverlo bonito, lleva un trabajo. Si quieren insertarle una imagen de fondo al gráfico, también lo pueden hacer, le hacen doble clic al área y le dicen acá, quiero que tenga una imagen de textura. Por ejemplo, mira, acá se me colocó la imagen que yo tenía, pero ustedes la pueden cambiar. Por ejemplo, voy a crear de acá. Por ejemplo, voy a crear aquí como esta que tenemos acá. Por ejemplo, colocarle una imagen con otro motivo, con algo ya más representativo. No, obviamente no le vamos a insertar estas imágenes a un gráfico porque son para empresas, ¿no? Empresarial, entonces ustedes le insertan el logo de la empresa o el fondo de pantalla de la empresa, así, algo que sea muy representativo a lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, entonces, van a ser ustedes los diferentes tipos de gráfico. Van a ser por cada hojita, entonces este sería en columnas y le van cambiando el nombre en columnas. Entonces van a ser uno por columnas, que aquí aparece en la guía, otro que es el ejercicio 2, que es hacer uno lineal, con los mismos pasos, ¿no? Otro que es cambiar a este tipo de gráfico circular. Ahí está la tablita, está el tipo de gráfico. Otro que es hacer tipo de gráficos en barras. Y cuando ya lleguemos acá, ya les voy a explicar este otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, cada una va a ser el gráfico, en cada hoja lo van creando y lo van alimentando para que cuando lo me envíe me quede todo en un solo archivo. ¿Listo? ¿Me puedes mostrar el gráfico cómo era que tenía que quedar? Ya me cambié aquí a otro computador. Ve. Acá. Bueno, es que ya quedó matachinado porque Wow. les hice todo el ejemplo, les Qué hice todo el pobre. ejemplo de lo que era insertarle una imagen. ¿Listo? Pero a ustedes les va a quedar muchísimo más bonito. Esperemos que sí. Por ejemplo, de grado, ya aquí ya cambia, ya no me queda tan matachinado. ¿Listo? Esto todo es herramientas de formato de área. Doble clic. O sea, cada vez que le quieran cambiar algo, le hacen doble clic al área, doble clic a las columnas. ¿Listo? Listo.
Profe, ¿cómo hago para que los números me queden encima de las barras? Tienes que darle clic en el más y le dices etiqueta de datos. Más. Dice ejes, etiquetas de datos. Ok. Señora. ¿Y cómo elimino la del lado? La del Para que no me salga lado. al lado. Sí, es que se me colocó al frente. Muestre, comparta mi pantalla para poder verla, porque así No, adivinándole no. le mando, Mándeme la le foto. pantallazo a esa. Sí, Eso, porque mándeme la foto acá me para tocó verle, salir. para ver qué es lo que le sale al lado. A ver, ahí va la foto. Ya la envié. Listo. Al lado me sale que 0, 10, 20, 30. ¿Cómo elimino eso? Ah, no, pero es que esos son las series de los días de lluvia. Y eso no se puede retirar de ahí. Pero la idea es que no se retiren de ahí porque es como lo que identifica que hace referencia a las barras. Tiene que darle clic en el más y colocarle título en el eje, en los ejes, tanto en el de la Y como en el de las X. El más. Ujú. Título en los ejes. Sí, ¿Y qué más? y listo. Entonces, un título que es allá donde le aparecen los números se llama etiqueta esa etiqueta se llama días de lluvia o días, Escribo ahí. ¿sí? Y en la parte de abajo se llaman meses. Ok, eso lo hace uno manual. Sí, señora, eso se hace manual. Meses abajo, arriba días de lluvia y en el lado, ¿no? En el No le lado, coloco. Sí, donde están los números, esos que te dije yo. esos se llaman días, son los días. O cantidad de días, puedes colocarle también. Yo como le coloqué acá, días de lluvia, sí. Es que días de lluvia me aparece Ah, en arriba. el título, sí. Entonces, por ejemplo, podemos cambiarle al nombre, digámosle cantidad. ¿Sí? Que esas son las Sí. cantidades. Cantidades. ¿Cómo hiciste tú para ponerle fondo, ese fondo bonito? Tienes que darle doble clic al área y ahí al Ajá. lado le aparece una columna que se llama formato de área. O sea, le doy yo, me aparece otra que formato de área del gráfico. Ajá. ¿Sí? Le das clic en el baldecito y ahí aparece relleno en degradado, relleno de imagen, relleno de trama. Están los diferentes tipos de relleno. Vamos a poner este. Ay, no, eso es muy feo. Listo, ya yo miro. Ay, no, es horrible. ¿Vale? Ay, no. Ay, este sí me gusta. Ay, qué cosa fea. Caramba. ¿Cómo van? Bien, Janet, ¿cómo Ujú. se hace para hacerle un borde, pero externo, a toda el gráfico? ¿Al cual? ¿Al marco?
Sí, como un marco, si quieres te muestro Ah, muéstrame. que está aquí. O sea, lo que está aquí señalado. Sí, dele clic ahí al marco. Ahí tiene dos marcos seleccionados, el marco del título y el marco del ya. Ahí, entonces ahí se llama borde, línea, ahí dice, línea automático degradada ahí. Ujú. Pero que me quede grueso. O sea, escojo cualquiera. Colocar línea sólida, entonces. Eso. Eso. Y ahí abajo le aparece cómo quiere el color, el ancho y todo. Ya, Eso. Ujú. listo, gracias. Muy bien. Si ve que a ustedes les queda más bonito que el mío. Un segundito, ya vuelvo.
Hola, ¿cómo van? ¿Terminaron? No, Hola, profe, sí, con el primer gráfico yo terminé. vamos para el segundo. Sale. Para el segundo apenas. Pensé que ya iban terminando todo. Profe, ¿me repite el segundo de qué? El segundo es lineal. ¿Ustedes tienen la guía a la mano? ¿Ya la descargaron? No, profe, son 4, ¿no? Son 4. Por eso les Bueno, digo que son uno lineal, uno circular, yo ya terminé. uno de barras. ¿Ya Voy. ya descargaron la guía? Sí, señora. La Vale, sí. guía no la he podido descargar, profe, pero yo pues Ya, me voy ya se guiando las por lo voy que a van a ayudar, hacer. se las voy ayudando a descargar para que la tengan ahí a Bueno, la mano listo, vale. y se las voy a Listo, compartir acá por el grupo, ¿listo? Ya voy a dale, iniciar el profe, gracias. barra. Dice que esto está libre, orden de compra. Importante que acá ahorita no es que lo hagan corriendo, sino es que ustedes prueben todas las herramientas que vimos, cambiarle el fondo, cambiarle, a veces esa parte del diseño es un poco cansona, pero es importante que ustedes realicen para que cuando ustedes tengan sus propios gráficos, sepan que cómo les cambian, cómo les agregan los ejes, cómo les cambian. Prueben todas esas herramientas que tenemos en la parte de arriba de cambiarles el título, cambiar todo eso para que no sea desconocidas para usted. Entonces ahí ustedes cacharrenle toda esa parte de arriba que acabamos de ver, toda la parte les voy a mostrar acá. Un poquito por aquí. Toda esta parte que está aquí arriba. Esta parte de diseño, estilos, toda esta parte para que ustedes también vean cómo Profe, funciona. no se ve, o por lo menos yo no veo lo que estás proyectando. Es Ay, que yo no sé si es mi internet. de pronto es el internet. Y acá en formato ustedes también tienen, no se preocupe que aquí está quedando grabado esta parte. Acá en formato están todas estas herramientas de relleno, de contorno, de efectos de forma. O sea, si ustedes quieren agregarle, por ejemplo, una sombra al gráfico o algo que les quede aquí como iluminación. Mira que ustedes tienen esta parte de iluminación. Esto también está acá donde dice formato. Ya capturarles acá una pantalla y les voy a mostrar por acá. Ve. Entonces aquí está como todas estas herramientas. No se preocupe que aquí se las voy a enviar aquí por el grupo para que lo tengan presente. Listo, ahí les envío como los pantallazos para que tengan como la apunte ahí a la mano. Listo, profe. Y la otra son los estilos. Los estilos que están acá.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a dividir este taller en dos partes. Una que es estos primeros puntos, que es el tipo de gráficos, y la otra que es el ejercicio que vamos a hacer mañana, que es la parte ya de ventas, de cálculo de sueldo, toda esa parte, porque aquí les voy a explicar otra parte que es el tema de las series en los gráficos. ¿Listo? Entonces, como para no apurarlas tanto, vamos a dejarlo esto como en dos partes para no ir tan corriendo tanto. ¿Les parece? Sí, profe, por favor. Listo. Listo. Bueno, entonces terminamos esta parte. No la van a cargar todavía porque les faltan los siguientes puntos y la idea es que nos quede todo en un solo archivo. Bueno. Bueno, dudas, inquietudes aquí de esta primera parte. ¿Ninguna? Hola. Bueno. Profe, la verdad yo no tengo buena conexión. Ay, Dios, me voy a desconectar. Es que no me Listo. ayuda el internet. No sé No qué se pasa. preocupe que yo ahorita les comparto el video para que se puedan colocar al Ay, día. muchas gracias. Vale, listo. Bueno, entonces que pasen feliz noche. Nos vemos otra vez mañana y completamos el taller. ¿Vale? Si necesitan o si de pronto alguna duda que tengan sobre el tema, algo que de pronto no les salga, me escriben por el grupo, yo les respondo por ahí. Profe, o sea, terminamos acá. Terminamos acá hasta el primer punto, hasta los tipos de gráficos, ¿no? Por eso, los tipos de gráficos, o sea, hasta otros. Porque Hasta, yo ya espérame a voy ver. al ejercicio 4 que es barras. Sumergido que la avisáramos era cuando iniciáramos nómina, que eso es lo que queda para la otra. Sí, eso es lo que queda para mañana, no, mira, porque ahí nos vamos a demorar un poquito. Si quieren de una vez, dejen para mañana adelantado el cuadro. El cuadro sí lo pueden adelantar. El del ejercicio 5. El del ejercicio 5, el cuadrito solamente que está ahí. Y yo les voy a explicar algo que es el tema de series, que también nos demoramos acá un poquito, y les explico mañana entonces con esa parte. Ah, bueno, listo, igual yo ya terminé. Listo. Listo, profe, gracias. Vale. ¿Listo? ¿Listo? Que pasen una feliz noche. Gracias. Chaito.